Vamos a postrarnos y pedir que el Espíritu Santo nos hable en esta noche. Nuestro Dios, bendito y glorificado sea tu nombre. A través de Jesucristo, tu Hijo, invocamos la presencia de tu Santo Espíritu. Confiamos en tu promesa, que donde quiera que tu nombre es invocado, tú estás en medio de nosotros. Y también confiamos en tu promesa, que tu palabra que sale de tu boca no volverá a ti vacía. Te pedimos que seas tú quien nos hables a través de tu santo libro. Y que en esta noche tu mensaje pueda quedar claro en nuestra vida. Señor, me escondo detrás de la roca que es más grande que yo. Y humildemente te pido que no permitas que vean el instrumento humano, que te vean a ti, Señor. Que tan solo escuchen tu voz hablando a nuestros corazones. Háblame tú, Señor, para que yo pueda dar tus palabras. Y que en este fin de semana que hemos de pasar juntos aquí, tu mensaje sea tan claro que en nuestros oídos escuchemos tu voz diciendo: este es el camino, andad por él. Y que tengamos el valor de no torcer ni a mano derecha ni a mano izquierda. Gracias por la seguridad de tu promesa cumplida en nosotros, tu presencia a través del Espíritu Santo. En Jesús lo agradecemos. Amén, Señor. Amén. Les invito a abrir el Santo Libro de Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Pero lo que vamos a leer, si bien toda la Biblia es inspirada y toda la Biblia nos habla sobre su autor, que es Cristo, el libro que vamos a leer en esta noche comienza diciendo la revelación de Jesucristo. ¿Cuál es ese libro? Apocalipsis, el libro de la hora, el libro de esta época, ¿verdad? Dice aquí que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que vio. Lo que vamos a leer es lo que Dios le reveló a Juan, el apóstol. Apocalipsis capítulo 18, comenzando con el versículo 1 en adelante, dice así: después de esto, dice Juan, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra entera fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. Se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los hombres de negocios de la tierra, los mercaderes, se han enriquecido en la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Vi a otro ángel descender del cielo con poder. La tierra fue alumbrada con su gloria. Pregunto:
Este ángel que vio Juan, en primer lugar, ¿por qué dice otro? Obviamente tiene que haber habido otros ángeles antes, ¿verdad? Porque él dice, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder. ¿Cuántos ángeles anteriores a este había visto Juan? Bueno, en el libro de Apocalipsis se mencionan muchos ángeles, pero específicamente lo último que él vio con respecto a ángeles está en el capítulo 14, porque en el 15 habla de los juicios de Dios, en el 16 de las plagas finales, en el 17 de la gran ramera, una mujer sentada sobre una bestia, y en el 18 vio a otro ángel aparecer. En el capítulo 14 del libro de Apocalipsis se mencionan ¿cuántos ángeles? Originalmente 3. Apocalipsis capítulo 14 lo conocemos nosotros como el mensaje de los 3 ángeles. Desde el capítulo 14 en adelante lo que sigue es una explicación del mensaje de los 3 ángeles. Explica qué es temer a Dios, explica qué es darle gloria, habla acerca de la hora del juicio de Dios y también explica de esos juicios que van a caer en forma de plagas finales, habla de qué es Babilonia, la gran ramera, y habla de la bestia y de lo que es la amonestación de no adorar a la bestia. Pero en el capítulo 18 dice Juan, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y toda la tierra fue alumbrada con su gloria. Pregunto, si había 3 ángeles antes que este, ¿qué número de ángel sería el de Apocalipsis 18? ¿Cuál? El cuarto. ¿Han oído ustedes hablar del cuarto ángel? Escuchamos hablar de los 3 ángeles. Bueno, a veces, porque aún el mensaje de los 3 ángeles no siempre se proclama, como era antes en nuestro pueblo. Pero aquí el apóstol Juan vio a un cuarto ángel descender del cielo con gran poder y toda la tierra es alumbrada con la gloria de este ángel. Les pregunto, si el mensaje de los 3 ángeles representa el mensaje adventista que tenía que llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ustedes están de acuerdo conmigo en eso, ¿verdad? Son 3 mensajes, le llamamos el triple mensaje angélico. Pregunto, ¿son ángeles que dan ese mensaje? ¿O son seres humanos? La palabra ángel quiere decir mensajero. Y Dios utiliza el símbolo de un ángel para representar un mensaje que viene del cielo. Pero Dios utiliza seres humanos para dar ese mensaje. ¿Es correcto? Ok. Pregunto. Ahora ustedes me van a responder. ¿Ya llegó el cuarto ángel de Apocalipsis 18 a la tierra? Sabemos que se ha estado proclamando el mensaje del primer ángel desde 1844 en adelante. En realidad, desde 1840 a 1844 se proclamó el mensaje del primer ángel por primera vez. En 1844, en el mes de abril, comenzó a sonar el mensaje del segundo ángel. Y luego, un poquito más adelante, el mensaje del tercer ángel. Esos 3 mensajes se iniciaron en esa época, pero habrían de continuarse proclamando simultáneamente. No es que viene un ángel y pasa, y entonces viene el segundo y termina su mensaje y luego viene el tercero. No,
Comienza a proclamar uno y se le une el segundo, y luego se le une el tercero. El mensaje de los tres ángeles se ha estado proclamando a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pregunto, el cuarto ángel que se les iba a unir, porque este cuarto ángel de Apocalipsis 18 no viene a tomar el lugar de los primeros tres, sino que viene a unir su mensaje al de los tres ángeles. ¿Ese ángel ya llegó a la tierra? ¿Esto ya sucedió? ¿Está proclamándose el mensaje del cuarto ángel desde hace algún tiempo para acá? ¿O eso está todavía en el futuro? ¿Qué creen ustedes? ¿Estamos viviendo ya en la época del mensaje del cuarto ángel o todavía eso está por cumplirse? ¿Ya comenzó a proclamarse el mensaje del cuarto ángel? Algunos dicen que no, otros dicen que sí. ¿Cuándo, si todavía no se está proclamando, cuándo se tiene que proclamar? La mensajera del Señor, en el libro Conflicto de los Siglos, nos habla de este cuarto ángel en el capítulo titulado El mensaje final de Dios. En la página 661 dice así: Después de estas cosas vi a otro ángel descender del cielo con gran poder. La tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente, diciendo: caída es la gran Babilonia. Es hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave sucia y aborrecible. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Después de citar estos textos que ya acabamos de leer nosotros de Apocalipsis 18, la mensajera del Señor dice lo siguiente: estos versículos señalan un tiempo en el porvenir, cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal cual fue hecho por el segundo ángel de Apocalipsis 14:8, se repetirá, con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas que constituyen a Babilonia desde que ese mensaje fue proclamado por primera vez durante el verano de 1844. Así que esto señala un tiempo en el porvenir, en el futuro. Pero Elena de White escribió esto en 1884. 1884. Está en la primera edición del Conflicto de los Siglos en inglés. En 1884 dice: estos versículos señalan un tiempo en el futuro. Pregunto, ¿ese tiempo en el futuro ya llegó o todavía tenemos que esperar un poco más para que esto se cumpla? Esa pregunta la vamos a contestar este fin de semana, porque vamos a estar estudiando sobre el mensaje del cuarto ángel. ¿Quién es este cuarto ángel? ¿Qué mensaje trae? ¿Cuándo comienza a proclamar este mensaje? ¿Y cuál es el resultado que tendrá este mensaje? Les leo un poquito más adelante en la misma página. Dice: se dice con referencia a Babilonia: sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18:5. Esto se dice con referencia al tiempo que está
presentado en la profecía para el futuro. Nuevamente, Babilonia ha llenado la medida de sus culpas y la ruina está por caer sobre ella. Pero Dios todavía tiene pueblo suyo en Babilonia. Y antes de que comiencen a caer los juicios de Dios, las 7 postreras plagas, estos fieles que todavía deben estar en Babilonia necesitan ser llamados para que salgan de la ciudad y que no tengan parte en sus pecados ni en las plagas que caerán sobre ella. De ahí que este movimiento, ahora miren qué interesante, este movimiento le llama. El mensaje de los 3 ángeles fue el movimiento adventista desde sus comienzos. Pero este movimiento está simbolizado por un ángel que baja del cielo alumbrando la tierra entera y denunciando con voz potente los pecados de Babilonia. Al mismo tiempo que este mensaje se da, se escucha el llamamiento: salid de ella, pueblo mío. Estas declaraciones, unidas al mensaje de los 3 ángeles, constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra antes que comiencen a caer las plagas. Así que la amonestación final, el mensaje final de Dios, es el 4º ángel unido a los 3 ángeles anteriores. Y entonces el párrafo que sigue inmediatamente dice: terrible será la crisis que llegará al mundo entero. Unidos los poderes de la tierra para hacer guerra a los mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se conformen a las costumbres de la iglesia establecida y observen el falso día de reposo. Todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Por otra parte, la ley de Dios que impone el día de reposo del Creador exige obediencia y amenaza con la ira de Dios a los que violen sus preceptos. Dios tendrá un movimiento en esta tierra que preparará el mundo para este tiempo. Así que el mensaje del 4º ángel se da justamente antes que comience los juicios de Dios, justamente antes que se cierre el tiempo de gracia, porque no pueden caer las plagas si no ha salido Cristo del santuario, y constituyen el último llamado de Dios. Pero dice que se dará mientras una crisis terrible, la ley dominical, esté en vigencia en esta tierra. Nosotros vamos a estudiar un poquito más a fondo el momento específico del 4º ángel. En el libro Eventos de los Últimos Días, en el capítulo 14, este capítulo lleva por título El fuerte clamor. El fuerte clamor, o también se le llama el fuerte pregón. Leo de ese mismo capítulo la página 202. Babilonia ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Cómo se cumple esto? Primero cita Apocalipsis 18 y entonces dice, ¿cómo se cumple esto?
forzando a los hombres a aceptar un día de reposo espurio. Y inmediatamente sigue: aún no se puede decir que Babilonia ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Aún no ha dado a beber a todas las naciones. La caída de Babilonia no será completa, sino cuando la iglesia se encuentre en ese estado y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. Qué interesante. El mundo entero cristiano va a estar unido en esto. Es interesante porque en las noticias de ayer, el Papa Benedicto XVI está anunciando un concilio de todas las fe cristianas que se va a hacer en el norte de Italia. Ya el Papa Juan Pablo II hizo el primero, pero ahora están llamando a un día especial para unirse. En el primer concilio que tuvieron, vinieron hasta el Lama de la India. Estuvieron presentes los judíos, los musulmanes, los evangélicos, los luteranos. Si escucharon las noticias de la semana pasada, donde oficialmente la Iglesia luterana acaba de firmar el concordato con Roma, de vuelta. Lo que la Reforma separó, ahora la apostasía lo volvió a unir. Y ahora las iglesias protestantes se están uniendo de vuelta con Roma. Qué interesante. Pero dice aquí que la caída de Babilonia no será completa, sino cuando el mundo entero haya consumado la unión con todas las iglesias cristianas, con toda la cristiandad. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis está aún reservado para el futuro, dice Elena de White cuando escribió esto. Y una cita más, en la misma página 202 del libro Eventos de los Últimos Días: ¿cuándo llegarán los pecados de Babilonia al cielo? Apocalipsis 18, 2 al 5, se cita otra vez, no lo vuelvo a leer, pero vuelve ella a citar los mismos pasajes que hemos leído. Y ella misma responde: cuando la ley de Dios sea finalmente invalidada mediante legislación humana, cuando se imponga la ley dominical, llegará al colmo y Babilonia habrá caído definitivamente. Quiere decir que dice aquí que esto es algo progresivo. Pero el mensaje final, el último llamado: salid de Babilonia, pueblo mío, se va a dar cuando esté en vigencia la ley dominical. Mañana vamos a hablar un poquito más de qué es ese mensaje y cuán cercano está ese tiempo. Está ya sobre nosotros y tenemos muchas señales que eso está a las mismas puertas. Mañana voy a hablar un poquito sobre eso. Pero en esta noche me quiero concentrar en algo de este pasaje. Oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Parece que Dios todavía tiene pueblo suyo en Babilonia. ¿Estamos de acuerdo en eso? La caída de Babilonia no será completa, sino cuando la iglesia se una con el Estado. Pregunto, ¿cuándo cayó la Iglesia Católica? ¿Cuándo cayó? Bueno, cuando rechazó el mensaje de la Reforma,
cayó la Iglesia Católica. Antes de eso, todavía era la Iglesia establecida con toda su apostasía, con todos sus pecados, pero Dios no había mandado todavía la luz de la Reforma. Pero cuando vino la luz de la Reforma y la Iglesia rechazó el mensaje de Dios, cayó la Iglesia como organización religiosa, la Iglesia Católica. Pregunto, ¿cuándo cayeron las iglesias protestantes? Exactamente, en 1844, cuando Dios mandó el mensaje de los 3 ángeles. Y las iglesias, que eran el pueblo de Dios hasta ese entonces, porque no había una iglesia adventista, las iglesias protestantes constituían el pueblo de Dios, pero cayeron. Y el mensaje del segundo ángel se proclamó: ¿ha caído Babilonia? Ya la iglesia católica había caído siglos atrás, pero ahora cayeron las iglesias protestantes. Pero aquí dice, la caída de Babilonia no será completa, sino cuando todo el cristianismo se haya unido en este movimiento. Todavía esto está por verse. Hay una caída más. El catolicismo cayó, el protestantismo cayó, todavía queda algo más por caer. Vamos a estudiar un poquito más de eso. Ahora, Dios tiene pueblo suyo en Babilonia. ¿Ustedes creen eso? Miren, Eventos de los Últimos Días, página 201. Dios tiene joyas en todas las iglesias que componen a Babilonia. Y no nos corresponde a nosotros lanzar arrolladoras acusaciones contra el llamado mundo religioso. Dios no nos ha llamado a acusar, nos ha llamado a proclamar su verdad, a denunciar los pecados de Babilonia, pero no a acusar de condenación a ninguna de esas organizaciones, ni a ninguno de los que están en ella, porque solo Dios conoce los corazones. Dios tiene joyas en todas esas iglesias. Amén. La próxima cita. El Señor tiene sus representantes en todas las iglesias. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Ahora pregunto, ¿y qué si una persona que está en esas iglesias ha recibido el mensaje de los 3 ángeles, ha escuchado el mensaje, ha escuchado la verdad del sábado, pero la ha rechazado? ¿Todavía se puede decir que es hijo de Dios? Escuchen bien la pregunta. Si Dios tiene hijos en todas esas iglesias, porque todavía no conocen la luz que tú y yo conocemos. Y cada uno va a ser juzgado según la luz y el conocimiento que tenga. Pero la pregunta es, si una persona ha escuchado el mensaje del tercer ángel, ha escuchado la proclamación de la verdad del sábado, pero la ha rechazado, ¿sigue siendo hijo de Dios? ¿Sí o no? No. Si rechazó el mensaje, ¿sí? Ajá. Qué interesante. Parece que usted es el único que tiene esa opinión. Todos los demás están diciendo que no. Pero si leemos esta cita que acabo de leer, que Dios tiene hijos suyos en todas las iglesias, miren cómo sigue la cita. Presten atención. No se les han presentado a estas personas las verdades especiales
que son la piedra de toque para estos últimos días. No se le han presentado todavía esas verdades. Por eso todavía son hijos de Dios. No, no es eso lo que está diciendo. Sigan leyendo. No se les han presentado a estas personas las verdades especiales que son piedra de toque para estos últimos días en circunstancias que despierten convicción en su corazón y en su mente. Por lo tanto, al rechazar la luz, no han cortado su relación con Dios. Pero ahí dice, al rechazar la luz, no han cortado su relación con Dios. Y si no han cortado su relación con Dios, todavía son ¿qué? Son hijos de Dios. Y Dios dice, salid de ella, pueblo. Si Dios dice que son hijos de Él, ¿quiénes somos nosotros para decir que no son hijos de Él? Pero noten que dice, a pesar de que han rechazado la luz especial para estos días, todavía no han cortado su relación con Dios, porque no se les han presentado estas verdades en circunstancias que traigan convicción. Y al rechazar la luz, noten que dice que algunos han rechazado esa luz, pero todavía siguen siendo hijos de Dios. ¡Qué interesante! Sigue diciendo, entre los católicos hay muchos que son cristianos muy concienzudos y que caminan en toda la luz que brilla sobre ellos, y Dios obrará en su favor. Alabado sea su nombre. Entre los católicos Dios va a obrar para salvar a muchos católicos. Dios tiene muchos hijos suyos dentro de la Iglesia Católica. Hace unos meses atrás, el hermano Armando Rubí en California, quien atiende las llamadas telefónicas de nuestro ministerio, recibió una llamada desde Costa Rica. Era un sacerdote católico que quería material, quería que se le enviaran los temas grabados. Cuando el hermano Rubí le preguntó, ¿y qué tema usted quisiera que le mandemos? Porque él dijo que estaba viendo el programa de televisión allá en Costa Rica. Y dijo el sacerdote católico, quiero que me manden el mensaje de los 3 ángeles. Se le mandó. Al tiempo volvió a llamar otra vez y dijo, ya escuché este mensaje. Quiero que me manden más temas grabados. Le volvimos a mandar. Volvió a llamar otra vez y dijo, quiero hablar con el pastor Gambetta. La persona que contestó el teléfono estaba en California, yo vivo en Chicago. Le dijo, el pastor Gambetta no está aquí, pero yo puedo hacer una llamada telefónica y si lo encuentro lo puedo poner en la línea. Y me encontró. Estuve hablando con el sacerdote católico. Me dijo, usted menciona en sus temas mucho un libro que se llama El conflicto de los siglos. Yo necesito que usted me mande ese libro. Le mandamos El conflicto de los siglos. En una semana no lo leyó, se lo tragó. En una semana había terminado de leer El conflicto de los siglos. Llamó al doctor Archbold. Me acuerdo que yo estaba justo con él en un ascensor, en un elevador, cuando sonó el teléfono del Evangelio Eterno, y lo tenía el doctor Archbold, que es el presidente de nuestro ministerio, y él contestó, y era el sacerdote católico que llamaba de Costa Rica, y le dice, necesito que me mande 400 conflictos de los siglos. ¿Y para qué quiere tantos?, le dijo el doctor. Porque tengo que darle un libro de cada uno de esos a cada sacerdote católico en Costa Rica. Nos invitó a dar una campaña evangelística en la Iglesia Católica. Y cuando le pregunté, ¿y de qué quiere que predique, hermano? Quiero que dé el mensaje del tercer ángel, que explique quién es la bestia y lo que es la marca de la bestia. En la Iglesia Católica, le digo.
Me dice, sí, yo soy el cura párroco, tengo 800 miembros en la parroquia y usted es bienvenido a venir a predicar aquí. A la semana nos llamó y nos dijo de que ya le habían dicho que no podía seguir siendo más cura párroco. Y le dije, ¿y por qué? Porque como me puse a predicar del mensaje de los 3 ángeles, se enteró el obispo. Pero quiero de todos modos que venga. Le digo, ¿y dónde va a ser la campaña? Me dijo, bueno, ya no puede ser en la iglesia católica porque ya me dijeron que no puedo predicar más allí ni hacer misa. Pero va a ser en un centro comunal. Dice, no sé lo que va a pasar después de que los sacerdotes reciban el conflicto de los siglos, pero mientras pueda, seguiré proclamando esta verdad. Mañana les termino la historia del sacerdote católico. Dios tiene hijos suyos aún dentro de la iglesia católica. Y Dios va a obrar en su favor. Otra cortita historia, estando en Rosario, Argentina. Ya me habían dicho que estaban pasando el programa del Evangelio Eterno en una radio. Rosario es la segunda ciudad en importancia de mi país, en la Argentina, después de Buenos Aires. Y me habían dicho que allí se estaba pasando el mensaje del tercer ángel por la radio. Yo pensé que eran hermanos adventistas. Estando en Rosario, escuché el programa en la radio un domingo por la mañana. Y dieron un número telefónico, así que yo cogí el teléfono y llamé. La persona que contestó el teléfono, le dije, yo quisiera hablar con el encargado de este programa. Dice, ¿usted quiere hablar con el pastor Gambetta? Le digo, no, con el encargado de poner este programa en la radio. Siempre pensando que eran hermanos de la iglesia adventista. Dice, un momentito, él le va a atender, está en otra línea. Cuando me atendió, le dije, hermano, ¿cómo es su nombre? Me dio su nombre. Le digo, ¿a qué iglesia usted asiste? Pensando todavía, porque en Rosario hay muchas iglesias adventistas. Todavía pensando que era adventista, y me dice, yo soy de la iglesia católica carismática. Le digo, ¿perdón, hermano? Dice, sí, soy de la iglesia católica carismática de la calle tal y tal aquí en Rosario. Y luego me dice, oiga, ¿y usted quién es? Pero así como muy interesado, como que algo estaba captando este señor. Y yo le digo, ¿quién le parece que es? No sé, pero me suena la voz del pastor Gambetta. Le digo, pues el mismo. Me dice, me está llamando desde los Estados Unidos. Le digo, no, estoy aquí en Rosario. No puede ser, usted estaba aquí. Le digo, aquí estoy. Ay, hermano Gambetta, ¿qué necesidad tenemos de hablar con usted? Y me enteré que hacía 6 meses que estaban pasando el programa del mensaje de los 3 ángeles en la radio, los mismos católicos carismáticos. Dice, tenemos un grupo de estudio, estudiamos la Biblia, escuchamos sus cassettes, pero estamos teniendo grandes problemas con el cura. Nos han dicho que no podemos seguir pasando este programa, pero como la radio la pagamos nosotros y no es católica, no hemos hecho caso y seguimos pasando el programa. Los católicos poniendo el mensaje del tercer ángel. Dios tiene gente suya en la iglesia católica. De más está decir que hoy en día el que ponía el programa en la radio es ahora anciano de la iglesia adventista. Dios tiene maneras tremendas de obrar, pero no solo en la iglesia católica. Escuchen la cita que sigue. En el capítulo 18 del Apocalipsis, el que estamos estudiando nosotros este fin de semana, se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia.
Según este pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. Y ahora la mensajera del Señor pregunta, ¿y en qué comunidades religiosas se encuentra actualmente la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo? Sin duda alguna, en las varias iglesias que profesan la fe, ¿qué? La fe protestante. Ahí está. ¿En qué comunidades religiosas se encuentra actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Noten, la mayoría de los discípulos de Cristo, sin duda alguna, en las varias iglesias que profesan la fe protestante. A pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observan en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de esas iglesias. Hermanos, ¿dónde está el pueblo de Dios hoy en día? En la iglesia católica y en las iglesias protestantes. ¿Cuántos del pueblo de Dios están ahí? No dice la mayoría. Dice la gran mayoría. Es mucho más que la mayoría. La gran mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentra en las iglesias que nosotros le llamamos Babilonia, o que Dios le llama Babilonia. Porque es una confusión lo que tiene Babilonia. Babilonia quiere decir confusión. Y la mayoría de los que están en Babilonia están confundidos. Pero lo más tremendo es que la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo están en Babilonia. Por eso el mensaje del cuarto ángel es: salid de Babilonia, pueblo mío. Dios les llama hijos suyos. Miren, en esas iglesias hay gente sincera, hay gente que ama a Dios. Y esto se los digo, hermanos, de corazón. Me ha tocado predicar en más de una iglesia evangélica, protestante. Aquí estamos predicando en una iglesia nazarena, pero no estamos predicando a los nazarenos. Sin embargo, yo he ido a predicar a iglesias evangélicas a los evangélicos. Hermanos, cuando uno ve el fervor, cuando uno ve el amor que tienen esos hermanos, miren, hay hermanos en esas iglesias. Nosotros tenemos cultos los sábados por la mañana. Y a veces parece misa de 11, porque a la escuela sabática llegan muy poco. Nomás llegan a la misa de 11, al culto. El miércoles por la noche, un puñadito. Si es que hay culto de oración todavía en las iglesias, porque en algunas ya ni lo tienen. Antes había cultos en nuestras iglesias los domingos por la noche. En nuestros países se le llama la noche de evangelismo, el domingo. Pero aquí no, yo no he visto iglesias adventistas abiertas el domingo por la noche. Muy pocas abren los viernes por la noche, y eso que es el día del Señor. Pero cuando usted va a algunas de estas iglesias, hermanos, tienen cultos todos los días. Y los hermanos van todos los días a escuchar la palabra de Dios y a alabar al Señor. Nomás les cuento una experiencia para que ustedes vean que es cierto lo que dice el Señor. Nuevamente, en la ciudad de Los Ángeles, California, los hermanos del Evangelio Eterno, que es nuestro programa de televisión, reciben una llamada telefónica. La persona que contestó la llamada respondió, y la persona que llamaba estaba pidiendo que quería los temas que se estaban presentando por la televisión. Estamos en un canal evangélico, canal 38, que es de pentecostales. La persona que llama dice: me gustaría los temas que están presentando en el Evangelio Eterno si los tienen grabados. La hermana Rosy le dijo: con mucho gusto, hermano, deme la dirección y se los mandamos. Le mandaron los temas grabados.
Y le dijo la hermana Rosy, tenemos una serie muy bonita que se titula La Fe de Jesús, que es de enseñanza de doctrina, también le podemos mandar. La persona en la otra línea dijo, por favor, mándeme esa serie también. Como a las 2 semanas recibieron una donación, un cheque que venía, y ahí se va dando cuenta la hermana, porque el cheque venía de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Vuelven a llamar, y esta vez el pastor de la Iglesia Apostólica le dice a nuestra hermana Rosy, necesito que me mande los libritos de la fe de Jesús. Le dice la hermana Rosy, con mucho gusto, hermano, ¿cuántos quiere? Dice, necesito 600 libritos. 600. Y la hermana Rosy todavía no está captando quién es que le llama, porque la persona no se identificó al llamar. Ella ya sabía que los videos que ella había mandado habían ido a la Iglesia Apostólica. Pero ahora la persona que llamó le dijo que quería libritos de la fe de Jesús. Entonces le dice, hermano, si usted necesita tantos libritos de la fe de Jesús, vaya a comprarlos a la ABC. Y el hermano le dice por teléfono, sí, hermana, nomás dígame, ¿qué es eso del ABC? Y le dice la hermana Rosy, ¿no sabe usted dónde queda la ABC? No, hermana, pero si usted me da la dirección, con mucho gusto yo voy. Dígame, ¿y quién es que habla? Oh, le habla el pastor Librado Campos. Hermano, usted me mandó los videos del pastor Gambetta. Los estamos viendo aquí en la iglesia y ahora queremos el librito doctrinal para que los miembros de nuestra iglesia puedan ir llenando las lecciones. De más está decir que la hermana Rosy no lo mandó ya a la ABC. Le dijo, no se preocupe, hermano, nosotros se los vamos a llevar. Y mandaron a unos hermanos del Ministerio del Evangelio Eterno y les llevaron los 600 libritos. Les cuento esto. El día que a mí me invitaron a la iglesia del pastor Librado Campos, una iglesia apostólica, fue unos meses después. Ya tenían 3 meses de estar guardando el sábado. Cambiaron los cultos del domingo al sábado después de ver la serie de la fe de Jesús y de estudiar las lecciones de la fe de Jesús. El presidente de la misión de los apostólicos para el sur de California vino a visitar al pastor Campos, él, un pastor de muchos años y evangelista de la iglesia apostólica mexicano. Y le dijo, hermano, me he enterado que ustedes están apostatando de la fe. Pastor, ¿por qué usted piensa eso? Oh, porque ya no se reúnen los domingos sino el sábado. Oh, no estamos apostatando, le dijo el pastor Librado. Al contrario, ahora estamos guardando los mandamientos del Señor que antes no los guardábamos. En resumidas cuentas, le quitaron las credenciales al pastor Campos. Lo echaron de su propia iglesia. Le dijeron a la congregación que él no podía usar nunca más el púlpito y que llegaría un nuevo pastor, pero que mientras tanto el director de la obra hispana de los apostólicos iba a hacer cargo de esa iglesia. El pastor Librado Campos pidió que le dieran oportunidad de explicar a la congregación. Quiero decirles que yo no he cometido ningún pecado, pastor, que no me han quitado las credenciales por algún pecado. El director le dijo que no podía ni siquiera subir al púlpito, que él estaba quitado completamente y que no volviera ni siquiera a la iglesia. Pero yo quiero que los hermanos sepan por qué. Porque van a pensar que algún pecado malo yo hice. El presidente le dijo que no. Entonces el hermano le pidió a su esposa que les dijera a los hermanos que era por guardar los mandamientos de Dios. Ya la iglesia estaba guardando el sábado. Tuvieron que buscar otro edificio y más o menos la mitad de la iglesia quedaron con la conferencia de ellos y la otra mitad siguió al pastor Campos.
Cuando a mí me invitaron, ya estaban en la nueva iglesia alquilada. Él tenía antes una iglesia muy bonita, que era templo propio de los apostólicos, pero ahora estaban en un templo alquilado. Cuando yo llegué me impresionó, hermanos. Ellos me invitaron para predicar porque querían unirse ahora a la iglesia adventista, pero tenían muchas preguntas que querían que se les respondiera. Así que yo fui. Cuando llegué a la iglesia, el pastor me hizo pasar a la oficina pastoral. Y ahí en la oficina estaba la biblioteca del pastor Campos. Mientras él estaba fuera de la oficina, yo me puse a mirar los libros que él tenía. Y me di cuenta que eran todos los libros de este color, miren. De color rojito. Y ya yo los conocía, los libros, ¿verdad? Cuando el pastor entró le dije, qué bonita biblioteca tiene, pastor. Oh, me dijo, gracias. ¿Gusta tomar un libro? Le dije, no, gracias, solo estaba admirando su hermosa biblioteca. Varón de Dios, coja un libro. Le dije, gracias, pastor, tengo todos los que necesito para el sermón. Me dice, por favor, tome un libro. Bueno, como él me pidió, cogí un libro y el libro era Testimonios para los Ministros. Ábralo, me dijo. Lo abrí y el libro estaba todo subrayado y anotado. Testimonios para los ministros. Me dijo, coja cualquier otro libro. Tomé un segundo libro, Ministerio de Curación, también todo anotado y subrayado con lápices de colores. Me dijo, ya yo leí los 38 libros que están en español del Espíritu de Profecía. ¿Cuándo van a traducir el resto de los libros que no están en español? El pastor apostólico preguntándome a mí. Cuando prediqué en la iglesia estaba dividida. Todo este lado eran varones, todo este lado eran mujeres, porque ellos no se sientan juntos para el culto. Los varones a un lado, las mujeres a otro. Todas las mujeres tenían un velo blanco sobre su cabeza y se miraba todo este lado con un velo. Muy fervorosos los hermanos. Prediqué ese día. Luego comimos en la iglesia, en el salón comedor, y por la tarde era la sección de preguntas, y había muchas preguntas que ellos tenían. Tenían preguntas, por ejemplo, ellos no creen en la Trinidad, y querían preguntar sobre ese tema. Había varias cosas que ellos querían saber, y yo pacientemente fui respondiéndoles sus preguntas con la palabra de Dios. En un momento una hermana levantó la mano. Le fui a dar para que hablara, pero ella no se dirigió a mí, sino que se dirigió al pastor Campos y le dijo, hermano Campos, ¿me permite hacer una pregunta? Porque ellos están enseñados que en la iglesia apostólica la mujer tiene que pedir permiso para hablar en público. Esa es la costumbre de ellos. ¿Me permite hacer una pregunta? El pastor le dijo, sí, hermana, haga su pregunta. Entonces me dijo, varón de Dios, porque así hablan ellos, varón de Dios, ¿podría usted explicarnos un poquito sobre la reforma pro salud con esa frase? Estoy en una iglesia apostólica y la hermana que me está hablando está con su velo sobre su cabeza, ¿ok? Y pide permiso al pastor para hablar. Pero me pregunta sobre la reforma pro salud. Bueno, gracias hermana, con mucho gusto. Y yo pensando que estoy en una iglesia apostólica, pues les voy a hablar de Levíticos 11. Quizás tienen problemas con el libro, con el texto de Hechos capítulo 10, donde Pedro recibió la orden mata y come, que se puede comer de todo supuestamente. Así que tomé un tiempito, expliqué la diferencia entre alimentos limpios, alimentos inmundos, y luego expliqué algunos textos de todo lo que se vende en la carnicería podés comer, de lo sacrificado a los ídolos, etcétera, tratando de adelantarme a las preguntas que ellos pudieran tener con respecto a eso.
La hermana escuchó muy pacientemente y en un momento en que yo dejé de hablar, levantó otra vez la mano y me dice: gracias, pastor, muy bonita su explicación, pero sabe, nosotros no tenemos problema con eso de las carnes limpias e inmundas, porque aquí todos somos vegetarianos. La iglesia apostólica entera vegetariano, y yo explicándole de las carnes limpias e inmundas. Y me dice la hermana: lo que yo quería que nos explique, varón de Dios, es que si ya llegó el tiempo en que debemos dejar la leche y los huevos, porque en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, la mensajera del Señor, con esas palabras, la mensajera del Señor dice que llegará el tiempo cuando como pueblo tendremos que dejar la leche y los huevos, y nosotros queremos saber si ya llegó ese tiempo. Hermanos, 30 años de pastor en la iglesia adventista, y nunca en 30 años me habían hecho esa pregunta en una iglesia adventista, pero en la iglesia apostólica me preguntaron que si había llegado el momento de dejar la leche y los huevos, porque la iglesia entera ya era vegetariana. Y nunca me he encontrado yo con una iglesia adventista que sea toda la iglesia vegetariana, que siga la reforma pro salud. El Señor nos ha dado luz a nosotros, pero nosotros somos rebeldes. Y vienen otros de afuera que aprecian más lo que Dios nos ha dado a nosotros. Dios tiene sus hijos en todas esas iglesias. ¿Ustedes quieren saber qué pasó con la iglesia apostólica? Mañana les termino la historia. Pero escuchen esto. Escuchen esto. Dice la mensajera del Señor que Dios va a traer a mucha gente de otras iglesias. Eventos de los últimos días, página 215. Habrá muchos que saldrán de las filas del mundo, de las diferentes iglesias, aún de la iglesia católica, cuyo celo excederá en mucho al de los que han estado hasta ahora en las filas para proclamar la verdad. Los que van a venir de esas iglesias y se van a unir al movimiento del cuarto ángel, dice que van a exceder en celo a los que hemos estado en la iglesia adventista por mucho tiempo. Van a venir con más ánimo, con más celo, con más fervor. Y lo que nosotros no hemos hecho, ¿lo van a hacer ellos? ¡Qué tremendo! Ahora, Dios tiene muchos hijos suyos en esas iglesias que se van a unir al movimiento del cuarto ángel. Repito, la mensajera del Señor dice que este va a ser un movimiento, igual como fue el movimiento adventista. Y el movimiento adventista fue un movimiento interdenominacional. De todas las iglesias el Señor trajo un reavivamiento. Y aquí va a pasar exactamente lo mismo. Solo que Dios va a usar a los fieles del pueblo adventista, escuchen esto, para dar el fuerte pregón, para sacar a esa gente de esas iglesias. Pero cuando se unan al movimiento del cuarto ángel, se van a unir a nosotros con un celo y un fervor tan grande que va a exceder en mucho al de los que han estado hasta ahora en las filas para proclamar la verdad. Dios tiene un firmamento de escogidos que brillarán en este tiempo para demostrar claramente a un mundo apóstata el poder transformador que tiene la obediencia a su santa ley. Y saben, muchos de ellos van a tener que hacer decisiones tremendas a última hora. Como mencionó el hermano hace un momento, cuando se estén cumpliendo las cosas que nosotros sabemos que vienen,
Muchos de los verdaderos hijos de Dios, o más bien todos los verdaderos hijos de Dios que estén en esas iglesias, van a ver el cumplimiento de las profecías y van a venir a engrosar las filas del pueblo remanente. Alabado sea el Señor. Mientras tanto, son hijos de Dios. Por eso yo les decía que le doy gracias a Dios, porque Él permitió que yo salga de las filas del pastorado de la Iglesia Adventista. Porque mientras yo estaba como pastor de la Iglesia Adventista, me la pasaba de Iglesia Adventista en Iglesia Adventista, revoloteando entre las congregaciones que ya conocen la verdad. Ahora, nuestro trabajo principal es ir a predicar el Evangelio a los que nunca han escuchado la verdad. De vez en cuando aceptamos alguna invitación de un fin de semana como este a venir a compartir con nuestros hermanos, pero la mayor parte del tiempo vamos a lugares donde no hay obra. Háganme recordarles mañana que les cuente la experiencia en Guerrero, México, donde di una campaña evangelística que fue organizada por los católicos. Ellos organizaron la campaña evangelística. Y no hay iglesia adventista en ese pueblo. Ahora tenemos un grupo que está estudiando la verdad. Y esta semana hablé con la directora de ese grupo, una católica. Me llamó por teléfono, dice, ya estoy lista para bautizarme, ¿qué tengo que hacer? Alabado sea el nombre del Señor. La expulsaron de la iglesia católica. ¿Cuántos de los que están aquí ya han escuchado estos testimonios antes? ¿No? Eso quiere decir que ustedes no están recibiendo nuestro noticiero mensual. ¿Cuántos de los que están aquí sí lo han recibido? Ok, hay algunos que lo han recibido. ¿Leyeron el testimonio expulsada de la iglesia? La historia de Maite, de ella les estoy hablando. Con ella hablé hace 2 días atrás. Está lista para bautizarse. Alabado sea el nombre del Señor. En el último noticiero decía, todavía no es adventista, todavía es católica, pero ahora ya está lista para que sea bautizada en la iglesia adventista. Y ella tiene un grupo de personas. ¿Saben? Nos acaba de pedir que le mandemos 400 CDs y videos para repartir en todo el pueblo para hacer la obra misionera. Hay muchas almas sinceras que Dios va a traer. Por otro lado, escuchen esto. Ya leímos, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentra en Babilonia. Ahora les voy a leer otra cita. Esta que voy a leer no es muy bonita, ni es muy halagüeña. Está un poquito fea, pero es verdad porque Dios la inspiró. Dice así, página 176 del libro Eventos de los Últimos Días. Es una solemne declaración que hago a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la Iglesia se haya preparado. ¿Qué dice la mensajera del Señor? Y es por inspiración del cielo. Ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado, y estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador más común. Igualito que el que está fuera, pero tienen sus nombres registrados en el libro de la iglesia. Ahora, si no hay uno en 20 en la iglesia, si no hay uno en 20, aquí podrá haber en esta noche quizás unas 50, 60 personas. Si no hay uno en 20, pues aquí no hay ni 2 o 3. Ah, pero ustedes se ríen, ¿verdad? Y dicen, no, pastor, es que todos los fieles vinieron esta noche aquí. Los infieles se quedaron allá, ¿verdad? No vinieron. Bueno,
El Señor conoce nuestras obras. Él dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, sino que tibio. Y por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, estoy a punto de ¿qué? De vomitarte de mi boca. Que el Señor le diga eso. ¿Y a quién le dice eso? ¿A los católicos? ¿A los protestantes? ¿A quién? A la iglesia de la Odisea. Y la Odisea quiere decir el pueblo del juicio. Los que estamos proclamando el mensaje del juicio. Gracias a Dios por las lecciones de escuela sabática que hemos tenido este trimestre. Que estamos teniendo, ¿verdad que están buenas? Estudiando el libro de Daniel, estudiando lo que algunos adventistas ni sabíamos, ni entendíamos, ni podemos explicar. Pero gracias a Dios que estas lecciones nos están fortaleciendo en la fe. Somos el pueblo del juicio, que tenemos que proclamar la hora del juicio de Dios. Y sin embargo el Señor dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. El testigo fiel y verdadero dice eso. No hay uno en 20. Hermanos, la mayoría del pueblo de Dios está fuera de la iglesia adventista. Y dentro de la iglesia adventista, la mayoría, está feo decirlo, ¿verdad? Tenemos nuestros nombres en el libro de la iglesia, pero no hay seguridad que nuestros nombres estén en el libro del cielo. Algunos se preocupan porque su nombre esté en el libro de la iglesia. Cuando se organizaron estas reuniones, hasta por allí amenazaron a algunos de que los iban a disciplinar. No se preocupen de que su nombre esté en el libro de la iglesia. Preocúpense de que su nombre esté en el libro del cielo, mis hermanos. Porque la mayoría de aquellos cuyos nombres están en la iglesia no están preparados. Y la mayoría de aquellos cuyos nombres no están en los libros de la iglesia adventista son los verdaderos hijos de Dios. Según lo que vimos en esta noche, Dios tiene hijos suyos en todas las iglesias. Ahora, viene un zarandeo. Ese sí que no viene, ese sí ya llegó. Mañana vamos a hablar un poquito de eso también. Y vamos a ver lo que está pasando ya en el pueblo adventista. Estamos siendo zarandeados. Y el zarandeo se va a poner cada vez más fuerte, hermano. El que piensa estar firme, mire que qué. Que no caiga. Dice la mensajera del Señor en Eventos de los Últimos Días. El zarandeo de Dios. ¿Quién es el que trae el zarandeo? Dios. Él es el que va a limpiar su era, según Mateo 3:12. El Señor limpiará su era y separará el trigo de la cizaña. Eventos, página 184. El zarandeo de Dios avienta multitudes como hojas secas. La paja será llevada por el viento como una nube. Los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas, y la gran mayoría de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal. Ahora, hermano, la mayoría de los que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal. No dice de los que ahora son fieles, de la mayoría de los que parecen ser fieles. Pero ¿y qué de los que ni siquiera parecen ser fieles? Imagínense, hermano, si en la iglesia tenemos hermanos que a la legua se deja ver que son tibios, que están más en el mundo que en la iglesia. Hace unas semanas atrás estaba en California. Me encontré con una hermana que hacía varios años que no veía.
Y le digo, hermana Rosa, ¿y cómo están sus hijos? Porque yo fui pastor allá en California y los muchachitos eran pequeños y eran bien activos en la iglesia y siempre estaban allí participando en todo. Dígame, ¿cómo están sus hijos? Y me dice la hermana Rosa, ay, pastor, están muy bien. Mi hijo más grande es abogado y mi otro hijo es administrador. Y viera cómo Dios los ha bendecido. Qué bueno, hermana. Así que tienen muchas bendiciones espirituales. Bueno, dice, no tantas bendiciones espirituales porque a la iglesia de vez en cuando vienen, pero están bien de otra manera. Y yo le dije, hermana, ¿y qué otra manera puede haber? Porque si no están bien espiritualmente, ¿de qué nos sirve todo lo demás? Me dijo, a lo menos todavía vienen a la iglesia. Y Jesús dice, ojalá fueses frío y no tibio. Ojalá fueses frío. ¿Por qué el Señor Jesús nos preferiría ver en el mundo fríos antes que en la iglesia hay tibios? ¿Por qué? ¿Cómo puede el Señor Jesús decir ojalá fueses frío? Ah, mis hermanos, porque a lo menos el joven que se aleja de la iglesia, o el hermano o la hermana que se enfría totalmente y se tira al mundo, a lo menos sabe que está perdido y que si quiere salvarse tiene que volver al redil, tiene que reformar su vida y entregarse por completo al Señor. El que está en el mundo no tiene esperanzas de estar bien o de estar salvo o de andar en los caminos del Señor porque está echado al mundo, está frío. Pero el que está en la iglesia, pero está tibio, dice, yo estoy bien, I'm okay. No tengo necesidad de nada. Y no sabes que eres un miserable, cuitado, ciego y desnudo. El que está tibio no tiene necesidad de cubrirse porque se siente bien. El que está frío va a buscar con qué cubrirse. Pero el que está tibiecito piensa que está bien, está cómodo. Porque bueno, vengo a la iglesia, guardo el sábado, a la faccia nostra, como dice el italiano, ¿verdad? A la manera nuestra guardamos el sábado, pero todavía decimos que guardamos el sábado porque no trabajamos, aunque lo violamos de 1000 maneras. Pero por lo menos está viniendo a la iglesia, me dijo la hermana. Mis hijos, de vez en cuando vienen a la iglesia. Saben, hermanos, la gran mayoría de los que ahora profesamos conocer esta verdad, vamos a ser demostrados ser vil metal, dice aquí. De los que profesan ser fieles y verdaderos, no de los que están en el mundo o de los que están tibios, sino de los que profesan ser fieles y verdaderos, la gran mayoría. Cuando venga la prueba, se va a demostrar que no somos lo que decimos ser. Y tú dices, pero pastor, entonces ¿dónde estamos? Mejor es estar en las otras iglesias que estar en la iglesia adventista. Bueno, déjame decirte, a veces hay más espiritualidad y hay veces hay más consagración en esas otras iglesias que en nuestra propia iglesia. A veces vienen los hermanos evangélicos y encuentran que la iglesia adventista es un bloque de hielo. Bueno, les puedo contar otra historia. Ahí en Chicago, otro pastor apostólico, un miembro de su iglesia, escuchó un cassette que un hermano de la iglesia adventista había puesto en el trabajo y le interesó. Dice que tremendo, esos son mensajes de Dios, présteme ese cassette. Y lo escuchó y se lo llevó a su pastor. Y el pastor lo escuchó y le dijo al hermano, consígueme más de esos cassettes. Y el hermano vino con su compañero de trabajo, le dijo, ¿me puedes conseguir más de esos cassettes? Sí, yo se los consigo. Y le dieron la serie completa. El pastor apostólico también, de la misma iglesia que el pastor Campos, pero eso en Chicago, me llamó por teléfono. Me dijo, quiero reunirme con usted.
Me dijo, he escuchado 20 sermones suyos y todos son a la ley y al testimonio. Con esa frase. Yo quiero reunirme con usted. Tuve el privilegio de bautizar a ese pastor apostólico en Chicago. Pero saben, hermanos, mucha de la gente de su iglesia, también lo echaron de la iglesia de él, le quitaron sus credenciales. Pero muchas de la gente de su iglesia que lo siguieron, ya no están en la iglesia adventista, porque encontraron que la iglesia estaba fría como un témpano de hielo. Y yo fui a la casa de una de esas familias y me dijeron, pastor, amamos esta verdad, pero vamos y no sentimos que el Espíritu Santo esté allí. Nos sentimos fuera de lugar, nos sentimos que no se alaba a Dios, que no se estudia la palabra de Dios, ni siquiera los libros del Espíritu de profecía se usan en la iglesia. Así los apostólicos diciéndome a mí. A veces es mejor estar en otras iglesias que tener tanta luz, porque la luz, si bien es maravilloso conocer lo que conocemos, también para el que no la pone en práctica, esa misma luz que nos salva también nos condena. Cuanto mayor conocimiento, mayor ¿qué? Responsabilidad. Qué triste que el pueblo a quien Dios le dio tanta luz no va a reconocer al cuarto ángel cuando venga. ¿No me creen? Escuchen, sorpréndanse de lo que voy a leer. No se espanten, sorpréndanse, pero no se espanten. Dice así en el capítulo El fuerte clamor. Eventos de los últimos días, página 207. En visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Muchos alababan a Dios. Los enfermos eran sanados y se efectuaban otros milagros. Se advertía un espíritu de oración como lo hubo antes del gran día de Pentecostés. Por eso les digo que todavía el cuarto ángel no está alumbrando en su totalidad, porque todavía no estamos viendo esto. Pero miren lo que sigue. Permítanme decirles que el Señor actuará en esta etapa final de la obra en una forma muy diferente de la acostumbrada, contraria a todos los planes humanos. Habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que deberán hacerse cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero. ¿Cuál es el ángel que se une al tercero? El cuarto. Van a querer controlar y dictar hasta los movimientos que deberán hacerse cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero para dar el mensaje que ha de ser comunicado al mundo. Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver que Él está tomando las riendas en sus propias manos. Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que utilizará el Señor para realizar y perfeccionar su obra en justicia. Y dando vuelta a la página, aquí viene el shocker, página 208. En esta obra, solemne obra final, pocos grandes hombres serán ocupados. Dios realizará una obra en nuestros días que apenas unos pocos anticipan. Suscitará y exaltará entre nosotros aquellos que son enseñados por la unción de su Espíritu antes que la preparación externa en instituciones
educativas. Y ahora viene algo muy triste. Página 213 y 214. En las iglesias adventistas del séptimo día habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios, pero no obrará en favor de aquellos que no han humillado ante el Señor su corazón, ni han abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. En la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios. ¿Cuál es ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios? El cuarto ángel. Solo verán algo que en su ceguera considerarán peligroso. Algo que despertará sus temores y se afirmarán para resistirlo. Qué triste, hermanos. En las iglesias adventistas del séptimo, en las iglesias de afuera va a haber un tremendo despertar. Miles y miles se van a unir al movimiento del cuarto ángel. Pero en las iglesias adventistas del séptimo día, cuando este poder comience a brillar, lo van a considerar peligroso. Y se van a oponer para resistirlo. ¿Por qué dicen no debiéramos nosotros conocer el Espíritu de Dios cuando hemos estado en la obra por tantos años? Debido a que el Señor no actúa de acuerdo con sus ideas y expectativas, se opondrán a la obra del cuarto ángel. En las iglesias adventistas este mensaje se le van a oponer. El mensaje del tercer ángel, la misma página 213. El mensaje del tercer ángel no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente, y los tales llamarán una luz falsa, la luz que iluminará la tierra con su gloria. En las iglesias adventistas se le va a llamar al mensaje del cuarto ángel una luz ¿qué? Falsa. Y dando vuelta a la página, la cita que sigue, más impresionante todavía: muchos de los que oigan el mensaje, la inmensa mayoría, no creerán la solemne amonestación. ¿Qué dice? La inmensa mayoría no creerán la amonestación. Muchos serán hallados desleales a los mandamientos de Dios, que son la prueba del carácter. Los siervos de Dios serán llamados fanáticos. Los ministros aconsejarán al pueblo que no vayan a escucharlos. Aquí está escrito, hermanos, miren, aquí está. La gran mayoría se opondrán al mensaje del cuarto ángel. Llamarán a los que lo proclamen fanáticos, y los mismos pastores de las iglesias les van a decir a los miembros que no vayan a escucharlo. Mientras que otras iglesias lo van a recibir con alegría, con felicidad. En la iglesia adventista va a haber un zarandeo muy grande. Ahora, tengo buenas noticias. Y las buenas noticias es que Dios va a tener un remanente dentro de la iglesia adventista. Yo quiero ser parte de ese remanente. Yo quiero que el Señor me mantenga fiel a este mensaje. Porque es un mensaje precioso, es el mensaje del cielo. Dice que el ángel bajaba del cielo y toda la tierra va a ser iluminada con su gloria. Mañana vamos a ver en qué consiste ese mensaje. Les leo la última cita en esta noche. Ahí mismo, en el mismo libro Eventos de los Últimos Días, en la página 186, dice así:
las filas raleadas por el zarandeo serán llenadas por aquellos a quienes Cristo representó como viniendo a la hora 11. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está contendiendo. El tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que hasta el momento no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. El Señor los mira con ternura. Su corazón misericordioso se conmueve. Su mano todavía se extiende para salvar, mientras la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar. Será admitido un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. Alabado sea el nombre del Señor. Dice aquí que la puerta va a estar cerrada para los que no quisieron entrar. Esos somos nosotros. Pero todavía la mano de Dios se va a extender para salvar a aquellos que no tuvieron la oportunidad que tú y yo tenemos. Déjame hacerte esta pregunta. Como adventista del séptimo día, ¿tú sabías que la puerta de la gracia se va a cerrar primero para el pueblo adventista antes que para el resto del mundo? ¿Tú sabías eso? Es lógico y es justo. Dios no hace injusticia. Si tú y yo tuvimos la oportunidad de saber que estábamos viviendo en la hora del juicio y tuvimos tiempo de prepararnos para ese juicio y no quisimos hacerlo, pues la puerta del juicio se va a cerrar primero para los que sabían, pero todavía va a estar abierta para los que no sabían, para que tengan la oportunidad todavía de entrar. A esto se los llama como los que van a entrar en la hora 11, o sea, la última hora, la hora final. Y aquí dice que van a ser muchos los que van a venir a llenar las filas raleadas del pueblo de Dios, cuando la mayoría de nuestro pueblo apostate. Esos lugares van a ser llenos por los que vengan de las otras iglesias. Alabado sea el nombre del Señor. Y termina la cita diciendo: estandarte tras estandarte quedará arrastrado. La que sigue de esa. Estandarte tras estandarte quedaba arrastrado en el polvo, mientras que una compañía tras otra del ejército del Señor se unía al enemigo. ¿Cómo? Muchas veces me preguntan: pastor, ¿es cierto que la hermana White dice que iglesias enteras con los pastores van a apostatar? Bueno, yo no he encontrado esa cita con esas palabras escritas, pero miren lo que dice esta. Esta está más terrible que esa, porque dice aquí: estandarte tras estandarte quedaba arrastrando en el polvo, mientras que una compañía tras otra del ejército del Señor se unía ¿a quién? Al enemigo. ¿Saben lo que es una compañía tras otra? Ejércitos enteros, una iglesia tras otra, no una iglesia con su pastor, una iglesia tras otra se unían a las filas del enemigo. Y tribu tras tribu de las filas del enemigo se unía con el pueblo de Dios, observador de los mandamientos. Alabado sea el nombre del Señor. Va a haber cambio de bandos a última hora. Así le vamos a titular al título del sermón de esta noche: cambiando bandos. En la última hora va a haber cambio de bandos. Una compañía tras otra de las filas del ejército del Señor se pasa a las filas del ejército enemigo. Pero una tribu tras otra de aquellos que estaban en Babilonia se unen al pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Yo quiero mantenerme fiel al Señor Jesús. Yo quiero estar no solamente entre los llamados, porque el Señor Jesús dijo: muchos son los llamados y pocos ¿qué? Y
pocos los escogidos, pero más pocos van a ser los fieles. Cuando el Señor Jesús venga, dice Apocalipsis capítulo 17 y versículo 14. Pelearán contra el Cordero. Esto es cuando todos los poderes del mundo se unan contra su iglesia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos, ¿y qué? Y fieles. Yo no quiero estar nomás entre los llamados, sino también entre los escogidos. Pero el Señor Jesús dijo que el diablo va a engañar, si fuera posible, aún a quienes, a los escogidos. Yo quiero estar entre los fieles. Que el Señor me ayude a mantenerme leal a este mensaje bendito de salvación. El capítulo más glorioso, el capítulo más hermoso y más lleno de luz, más lleno de gloria para el pueblo adventista, todavía está por adelante de nosotros. Todavía no estamos viviendo en el derramamiento final de la lluvia tardía. Eso es lo próximo que viene. Pero ¿saben? Mientras estemos peleándonos entre nosotros, no va a venir la lluvia tardía. Porque para que venga la lluvia tardía, dice que los discípulos estaban juntos, unánimes, quitaron toda disensión y diferencia entre nosotros. Pero nosotros como pueblo, en lugar de estar orando unos por otros, estamos hablando los unos de los otros. Estamos trayendo división entre nosotros cuando lo que debemos traer es unidad en torno a este mensaje bendito de salvación. Que el Señor nos ayude a mantenernos fieles. Yo le pido al Señor, Señor, si yo voy a traer división, quítame del camino. Pero también la mensajera del Señor dice que el mensaje del Señor trae división. Yo no quiero traer división de Cristo, ni de su verdad, ni de su mensaje. Pero todo el que proclame el mensaje del cuarto ángel, la espada va a dividir, la espada de la verdad va a traer división. Y mañana vamos a aprender que el testimonio directo del testigo fiel y verdadero causará un zarandeo, porque muchos no soportarán este testimonio y se levantarán contra él, y esto causará un terrible zarandeo entre el pueblo adventista. Yo quiero estar del lado correcto, del lado de Cristo Jesús. Yo quiero salvarme. Yo quiero que mi familia se salve. Tantos años de estar militando en las filas de este mensaje, de haber conocido el tesoro que nosotros conocemos, hermanos. Miren, ¿qué otro pueblo tiene lo que nosotros tenemos? Díganme, ¿qué otro pueblo? Si vienen los apostólicos y se comen estos libros, se los leen de tapa a tapa, todavía yo no conozco un pastor adventista que tenga todos sus libros subrayados y anotados. Pero me encuentro pastores en otras iglesias que están leyendo y estudiando lo que nosotros estamos despreciando. Y en nuestros púlpitos se están levantando gente que están atacando el espíritu de profecía. También es cumplimiento de lo que está escrito, ¿verdad? Porque está escrito que eso viene. Mañana vamos a hablar del zarandeo. Vamos a tocar de estas cosas. Y eso tenía que suceder. Pero qué tristeza que el pueblo a quien Dios le dio un tesoro tan grande, nos lo regaló, porque ¿qué otro pueblo en la faz de la tierra tiene lo que nosotros tenemos? Nosotros lo despreciamos. Vendrán otros que sí lo van a apreciar. Yo quiero estar entre los llamados, los escogidos y los fieles. Que el Señor nos bendiga. Vamos a ponernos en pie para orar. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a estar entre los fieles. Y yo sé que cada uno de los que estamos aquí queremos salvarnos. ¿Saben lo que es estar tantos años dentro de las filas del pueblo adventista para después quedar
rezagados a un lado y que otro venga a tomar mi corona. San Pablo dijo, retén lo que tienes para que ninguno tome ¿qué? Tu corona, pero algunos les van a arrebatar su corona. Hay más de uno que va a perder su corona y otro se la va a llevar. Yo quiero que el Señor Jesús me ciña mi corona. Yo quiero que mi familia se salve. Yo quiero estar entre los redimidos. Y por eso le pido al Señor Jesús que me mantenga fiel. Sé que vienen pruebas y cada vez serán más fuertes. Le doy gracias al Señor por las pruebas, porque a través de estas pruebas he aprendido a confiar en Él. A través de las pruebas que me han medido, me están preparando para las pruebas más grandes que vienen. Pero si, como dicen los mexicanos, nos agüitamos ahora, ¿qué será cuando venga la prueba verdadera? Si ahora nomás nos sacuden un poquitito y ya estamos todos espantados, ¿qué será cuando de verdad venga el zarandeo en todo su apogeo? Que el Señor nos ayude a mantenernos fieles. ¿Hay alguno aquí que quiere decir, pastor, yo me uno a usted? Yo quiero orar de todo corazón, que el Señor Jesús me mantenga fiel. Yo quiero salvarme, yo quiero que mi familia se salve. Quizás hay alguno aquí en esta noche que necesita sellar su pacto con el Señor Jesús, hacer una decisión de entregarse por completo a Él, de estar ya jugando con las cosas de Dios, estar diciendo que estamos en la iglesia, pero con nuestra mente, con todo lo que hacemos y como vivimos, estamos más en el mundo que en la iglesia. Quizás hay alguien aquí que se atreve a decir, yo quiero que el Señor me cambie. Amén. El Señor le bendiga, hermana. Amén. El Señor les bendiga. Hay alguien aquí en esta hora que todavía, quizás hay alguien aquí en esta noche que todavía no ha tomado la decisión de echar su suerte con el pueblo que guarda sus mandamientos. Fue el Señor Jesús el que dijo, el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Hay alguno aquí que aún no ha tomado el paso del bautismo y quiere decir, pastor, ore por mí, porque yo sé que el Señor me está llamando? ¿Hay alguien que aún no ha rezado? Amén, el Señor le bendiga, gloria a Dios. Aquí hay una almita que el Señor Jesús está llamando, alabado sea su nombre. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que aún no ha tomado el paso del bautismo y quiere levantar su mano y decir, pastor, ore por mí, yo también me quiero salvar, yo quiero ser parte de este pueblo final? ¿Hay alguien más? Amén, el Señor te bendiga, gloria a Dios, alabado sea su nombre. Quizás hay alguien aquí que fue bautizado en el pasado, pero necesita hacer un nuevo pacto con el Señor. El Señor dice, renueve el alma su pacto conmigo y yo renovaré mi pacto con él de salvación. Evangelismo, página 475. ¿Hay alguien aquí que necesita renovar su pacto con el Señor? Que sabe que le ha fallado al Señor y tiene que volver. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Vamos a orar los unos por los otros. Vamos a concluir con una oración. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que el mensaje no caiga en saco roto. ¿De qué sirve ser oidores y no qué? Hacedores. Que el Señor nos ayude a ser hacedores de su palabra. Voy a invitar a aquellos que levantaron su mano, que quieren que oremos especialmente por ustedes, que se acerquen aquí conmigo para orar junto con ustedes. Vengan. Los que levantaron su mano, acérquense. El Señor va a tener un pueblo que le va a ser fiel. Les felicito, hermana, por su decisión. Señor le bendiga. Él es el que llama. Nadie puede venir a mí, dijo el Señor Jesús, si mi Padre no lo trajere. Y si tú estás aquí es porque el Señor te está trayendo. El Señor te bendiga por tu decisión. Alabado sea su nombre. Vamos a pedir que el Señor selle este pacto para vida eterna. Pero hay otros que necesitan escuchar, que también ellos puedan ser traídos. Inclinemos el rostro para orar. Los que puedan hacerlo, se arrodillan conmigo. Los demás, allí donde están, se pueden inclinar el rostro. Nuestro Dios, una vez más, doblamos nuestra rodilla delante de ti porque tú eres nuestro Dios.
Tú nos has hablado a través de tu palabra. Al leer, Señor, de ese ángel que va a bajar del cielo y que toda la tierra va a ser iluminada, sabemos, Señor, que vienen tiempos gloriosos cuando este mensaje se culminará con la misma gloria con que se inició, porque tú así lo prometes en tu palabra. Sabemos, Señor, que la lluvia tardía está a punto de caer sobre tu pueblo. Pero, Señor, al mirar nuestra condición nos damos cuenta que nos falta tanto. Y tenemos miedo, Señor, que la lluvia tardía caiga a nuestro alrededor y nosotros ni nos demos cuenta. Perdona, Señor, nuestra indiferencia. Perdona nuestra dureza de corazón. Perdona nuestra tibieza espiritual. Perdona, Señor, nuestra indolencia en estudiar tu palabra, en prepararnos para lo que viene, en tomar las cosas tan livianamente. Perdónanos, Señor, por buscar más las cosas de este mundo que las cosas eternas. Perdónanos, Señor, porque te hemos fallado tantas veces. Diciendo que te amamos con nuestra vida, demostramos que el tesoro no está puesto en el reino de los cielos, sino en las cosas de esta tierra. Perdónanos, Señor. Y humildemente te pedimos que nos redargullas, que nos hables, que nos sacudas. Que nos muestres, Señor, nuestra verdadera condición, para que corramos a ti, para recibir el manto de la justicia de Cristo. Necesitamos ser cubiertos para no estar desnudos. Necesitamos que tú unjas nuestros ojos con colirio para que veamos realmente nuestra condición, que no nos creamos superiores a los demás, porque tú tienes tantos hijos tuyos fervorosos en otras iglesias y nos has dado esta luz a nosotros y ni siquiera la apreciamos. Perdónanos, Señor. Somos peores aún que el pueblo de Israel. Decimos que ellos eran duros de servicio, un pueblo rebelde, pero nosotros somos aún más rebeldes que ellos. Perdónanos, Señor. Oh, Señor, enséñanos a caminar en tus caminos. Enséñanos a amar tu verdad, a atesorarla en nuestra vida y a ponerla por obra. Que no seamos meramente oidores, sino hacedores de tu palabra. Enséñanos a guiar a nuestros hijos, a nuestra familia por tu camino. Enséñanos, Padre Santo, a vivir de toda palabra que sale de tu boca. Que nuestra meta y nuestro lema sea la muerte antes que transgredir uno de tus mandamientos. Que el mundo pueda ver que te amamos porque en verdad te obedecemos. Porque nuestros intereses, nuestros afectos están puestos en las cosas celestiales y no en las de esta tierra. Bendice a cada hermano o hermana que en esta noche ha levantado su mano, queriendo sellar este pacto contigo, este llamado y este reavivamiento. Señor, sabemos que si un reavivamiento no va acompañado de una reforma, de nada sirve. Permite que haya cambios en nuestra vida, que haya una reforma genuina, que Jesús sea lo primero, lo último y lo principal en nuestra vida, que tengamos tiempo para estar en comunión contigo, para estudiar tu palabra, para estudiar tus mensajes, que con tanto amor nos has enviado a tu pueblo remanente. Perdónanos, Señor, porque hay otros que aprecian más el tesoro que tú nos has dado a nosotros. Y te pido por las almas que en esta noche han tomado su decisión. Hay algunos que aún no han tomado el paso del bautismo, pero tú los llamaste. Y ellos son sinceros de corazón. Levantaron su mano señalando que quieren prepararse para sellar su vida contigo. Gracias por haberlos llamado. Tú dijiste, Señor, que los que a ti vienen, tú no los echas fuera. Recíbenos, Señor. También a aquellos que levantamos nuestra mano porque necesitamos que tú nos reavives. Hay algunos, Señor, aquí en esta noche que reconocemos que fuiste tú quien nos trajiste aquí. Nos damos cuenta que Satanás está furioso, quiere impedir que este mensaje llegue a los corazones. Y hemos visto a nuestro alrededor las pruebas, cómo el diablo se opone a este mensaje. Pero también hemos visto tu poder, Señor. Hemos visto que tú eres más poderoso que todas las huestes de Satanás juntas. Danos la victoria en Cristo Jesús.
Sella este mensaje en nuestro corazón y levántanos como pueblo. Levanta tu remanente para dar el fuerte pregón, Señor. Nos reconsagramos a tu obra y a tu causa en esta hora, sabiendo que lo que tú has prometido lo vas a cumplir. Entendemos, Señor, que tú vas a poder usar muy pocos grandes hombres, hombres estudiados en este último mensaje. Entendemos, Señor, que la gran mayoría lo van a rechazar, van a endurecer su corazón, le van a llamar una luz falsa, la misma luz que baja del cielo. Oh Señor, ayúdanos a ver y amar tu verdad. Ayúdanos a estar entre aquellos que no solo la recibamos, pero que también la proclamemos. Gracias por escuchar nuestra oración. Gracias porque sabemos que tenemos las cosas que te hemos pedido, no porque haya algún mérito en nosotros. Tú nos conoces, Señor. Tú sabes cuántas veces te fallamos. Tú sabes cuántas veces te hemos prometido serte fieles y cuando viene el zarandeo, cuando viene la prueba, cuando nos ridiculizan, cuando nos atacan, somos tan rápidos para huir. Perdónanos, Señor. Y danos lo que más necesitamos. Danos tu Espíritu Santo. Primero haz la obra de la lluvia temprana en nuestra vida, para que la verdad germine y dé fruto, para que cuando venga la lluvia tardía, podamos ser usados por ti para compartir esta luz con aquellos que aún aceptarán tu verdad en la hora 11ª. Todos estos favores los pedimos no porque haya mérito algunos en nosotros, sino los méritos preciosos de tu amado Hijo, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra, hoy y por los siglos de los siglos. Seas glorificado, oh Dios, en tu pueblo. Glorifícate en tu iglesia. Glorifícate en tus hijos. Glorifícate en nuestra vida. Alabado y glorificado sea tu nombre, oh Dios. Alabado sea tu Hijo, el Señor Jesús, nuestro Salvador. Alabado sea tu Espíritu Santo. Gracias por el ministerio de tus santos ángeles que nos protegen y nos guían por el buen camino. Gracias por la obra del Espíritu Santo y gracias por los libros del Espíritu de profecía, Señor. Gracias por tu santo libro, tu santa palabra, y gracias por esta bendita iglesia que tú levantaste, el pueblo adventista del séptimo día. Gracias por el privilegio de ser parte de ellos. En el nombre precioso de Jesús lo agradecemos. Amén, Señor. Amén. Amén.